Bueno, está Roberto Battaglino con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Sin duda que el tema político pasa a ser la enfermedad de la presidenta, aunque no sea un tema estrictamente político, tiene sus connotaciones. Ya hemos estado leyendo en los Twitter, el de Scioli, el de la Sota, Fuerza Presidenta, estamos con ustedes. Sí, aparte el de todos los referentes de la oposición, ayer apenas se conoció la noticia, utilizaron justamente esta red social para enviar mensajes de apoyo, de aliento a la presidenta en un momento, bueno, complejo, difícil. Más allá, lo decía claramente el especialista, y lo vienen señalando con mucha claridad y contundencia todos los médicos que conocen de este tema, y los pacientes que han padecido esta patología. Es algo que tiene un pronóstico muy alentador, que no hay prácticamente riesgos, que no es la patología que en algún momento generaba escozor y que era una palabra innombrable. Hoy y fundamentalmente donde está el ojo del tumor no genera una, digamos, expectativa más allá de que, bueno, la recuperación que tiene su tiempo y demás, que la presidencia sostiene que en 20 días más o menos aproximadamente podría estar retomando sus actividades, pero se considera que el organismo no se normaliza por lo menos hasta los 3 meses. O sea que son 3 meses con una presidenta que va a estar un tanto alejada de sus funciones, ¿no? Yo iba a decir esto. Está, me parece que claro, que en la Argentina, en la historia argentina, pero tomemos la historia más reciente, la enfermedad puede no provocarle ningún trastorno a la vida orgánica, a la salud de la presidenta de la Nación, según lo que acaba de explicar el doctor Ortiz recién. El pronóstico es muy bueno, muy favorable, y el de cualquier persona normal, tomado a tiempo, como parece ser este caso. Pero no ha sido nunca inocua la enfermedad de los presidentes, sobre todo en el tema político, en el desarrollo de la política. No, para nada. Siempre ha participado, y ha participado de manera activa y casi, diría yo, decisiva. No, porque la imagen del conductor, en cualquier orden de la vida, pero en este caso que está gobernando un país, la imagen del conductor, del líder, siempre es la imagen de alguien que irradia fuerza, interés, integridad, que está en toda su plenitud. Por lo tanto, cualquier trastorno en su salud, en sus condiciones físicas, genera un escenario de incertidumbre lógica, ¿no? Pasó con Menem cuando tuvo algún problema de salud, lo pasó con De la Rúa, que también tuvo algunos inconvenientes en su salud. Bueno, Néstor Kirchner los había tenido inclusive antes de dejar la presidencia, había tenido alguna complicación de salud importante y que ya algunos advertían que podía llegar a tener algún tipo de trastorno. Y sin duda alguna esto, si bien es cierto, como un elemento aislado, no se constituye un símbolo de desgaste, pero es un elemento que genera preocupación, que genera comentarios, que genera una situación que, bueno, de hecho lo está manejando muy bien comunicacionalmente la presidencia, con comunicados, tratando de explicar todo esto, porque saben, quienes manejan esta estrategia comunicacional, que saben que es muy necesario ser muy prudentes y muy precisos a la hora de comunicar, porque si no se genera mucho desgaste, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está el componente emocional. La reacción emocional que origina este tipo de cosas en la ciudadanía, que lo pone más cerca o más lejos, en este caso siempre más cerca del afectado. Sí. Yo recuerdo, para poner simplemente los últimos casos, porque ha sido siempre así, históricamente, en un país muy guiado por la emotividad, mucho más por la emotividad que por la racionalidad como es Argentina. Cuando se accidentó Raúl Alfonsín se accidentó en casi el bache de su popularidad. Sí, cuando había dejado, hacía 1 o 2 años que había dejado de ser presidente. Su imagen negativa estaba muy alta y su imagen positiva muy baja. A partir del accidente... Un accidente automovilístico en el sur del país que lo tuvo en un estado grave durante un tiempo. Su imagen saltó, cambió. Se le fue diluyendo la imagen negativa, volvió a tener imagen positiva, a punto tal que le permitió casi, te diría, hacer carrera política a su hijo Ricardo. El haber vuelto a una imagen del presidente, nos empezamos a acordar de lo bueno que era, y empezamos a dejar de lado la parte mala, como cuando se muere un familiar. Cuando se muere un familiar, aislar la parte mala que ha tenido en su vida. Y lo mismo está ocurriendo en otros países de Latinoamérica. Ayer, cuando se conocieron la noticia, bueno, saltó este caso de los presidentes y expresidentes de Latinoamérica que están siendo afectados de cáncer, como el caso de Lula y de Dilma Rousseff en Brasil, Lugo en Paraguay,
Chávez en Venezuela, en todos esos casos, más allá de las pasiones lógicas de la política doméstica, ellos han tenido un respaldo de la dirigencia política de sus países y de la ciudadanía, ¿no? De muestra de solidaridad, porque se trata de una cosa delicada, ¿no? Después la muerte de Néstor Kirchner le dio un envión emocional del pueblo y resignificó el kirchnerismo. Sí, hay una historia antes y después de la muerte de Néstor Kirchner en cuanto al escenario político argentino, ¿no? Y el otro punto que quería tocar con vos era el tema de que va a estar Amado Vudú al frente de la presidencia durante 20 días, lo que fuera. Y yo veo que hay una distancia muy grande entre la presidenta y Amado Vudú, entre la número 1 y el número 2. O sea, no es como en Estados Unidos, digo para citar un país presidencialista, donde la afección del presidente es sufrida por el vicepresidente de manera muy natural, porque además hay un montón de organismos, el Pentágono y demás, que funcionan independientemente de quién sea el presidente desde hace mucho tiempo. En un país hiperpresidencialista como la Argentina, pienso si no habría que repensar un poco este tema, digamos, a la luz de, cuando el presidente tiene un problema, no hay banda de sucesión, por más que la haya institucionalmente. Está muy lejos Vudú de la presidenta de la Nación. El único vicepresidente desde el regreso de la democracia que estaba, creo, a la altura, pero más o menos en condiciones de suplir al presidente, fue Chacho Álvarez. El resto de los vicepresidentes de Víctor Martínez para acá... No es probable que Duhalde con Menem... Duhalde con Menem, sí. Pero estuvo solo 2 años y después Menem se lo sacó de encima y lo mandó como gobernador de Buenos Aires. Pero salvo estos 2 casos, de Duhalde y Chacho Álvarez, el peldaño entre la estatura política del presidente y la del vicepresidente era enorme. Y en este caso es así, seguramente sin esta gravedad, porque justo sea en el periodo de verano y demás, pero es un tema interesante a plantear sobre la figura, sobre el rol que ocupa, sobre el liderazgo, quién es el que tiene el liderazgo, cómo se transfiere el liderazgo, y fundamentalmente esto que planteas vos, como en otros países el sistema institucional está tan consolidado que es el sistema institucional el que va sosteniendo más allá de que la cabeza del líder dirige, ¿no? Acá está el peso que hay sobre el líder, sobre el conductor, porque hay una debilidad institucional que cuando hay algún problema se encienden todas estas señales de alarma, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, en España está el presidente del gobierno, así se llama, que es Rajoy en este caso, pero está el rey, digamos. Y el rey es como una... Y el parlamento. Está bien, pero a lo que voy es esto. Está el rey, y el rey da una cierta garantía al sistema que no es menor. En Italia vos tenés el presidente y tenés el primer ministro. O sea, el que recibe los dardos del primer ministro, que es un fusible que se cambia con cierta habitualidad y no sufre Italia más allá de lo que sufre por otras cuestiones, digamos. Y el presidente es como una figura de reserva. En Estados Unidos, que tiene un sistema presidencialista, todos los vicepresidentes son tan fuertes a punto tal de que la mayoría de ellos después son candidatos naturales a la presidencia. Y en Argentina no tenemos ninguna de las dos cosas. Yo sí, los intelectuales, los politólogos no deberían ponerse a repensar. Bueno, pero ahí hay una doble cuestión, que es no solamente cambiar el marco normativo, sino también el marco cultural. Porque las instituciones, más allá de las normas que existen, si no hay un sistema cultural que cambie este funcionamiento, bueno, es difícil. Pero me parece que, para redondear, no habría que prever ningún escenario de alarma por la patología que estamos hablando, ¿no? Roberto, muchas gracias. Hasta mañana.